Y bueno, con mi esposa aquí, como siempre muy linda, vamos a disfrutar este tiempo juntos, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bienvenidos, el corazón abierto y que Dios hable a cada uno de nosotros. Así es, muy buenas noches. Para nosotros es un gusto de verdad estar en esta noche compartiendo con ustedes este espacio tan hermoso, de tanta bendición. Y bueno, anoche estuvimos escuchando una preciosa conferencia con Javier y Tere. Y fue algo increíble porque recordemos que empezamos a ir a la carta de el Señor a través de Jeremías al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Entonces estuvimos mirando en la Biblia Jeremías 29. Hoy vamos a continuar estudiando esta carta. Definitivamente el Señor cuando envió esa carta no solamente es lo que tal vez a veces leemos en la palabra de Dios, sino que llevaba muchas cosas internas, muchas cosas espectaculares para ese momento, para ese pueblo, pero también para nosotros hoy. Así es de que hoy vamos a estar hablándoles, junto con Ricardo, acerca de adaptarnos al lugar en el que estamos. Entonces, bueno, permítame por favor. Voy a dar aquí inicio a la presentación que tengo aquí. Listo. Ah, está, exactamente, ¿no? Hoy vamos entonces a estar trabajando, adaptándonos al lugar en el que estamos. Y bueno, yo quiero hacer como un recorderis. Recordemos que en estos dos pasajes que tenemos ahí en pantalla, el verso 6 y el verso 7 específicamente. Dice, cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Bueno, si leemos el versículo anterior donde el Señor les estaba diciendo construyan casas, como que establezcanse. Por un momento pensemos en la realidad que ellos estaban viviendo. La realidad de estar en ese lugar donde se encontraban en ese momento era la consecuencia de que ellos habían sido sordos a la voz de Dios. El ser transportados desde Israel a Babilonia fue la disciplina que vino como consecuencia de un pueblo desobediente. Y tal vez cuando por algún motivo, de manera consciente, sabemos que hemos desobedecido a Dios, tal vez sumado a eso vienen a nuestra vida muchas mentiras. Y tal vez una mentira es, si Dios me disciplina, eso implica que como que Dios me deja ahí, ¿cierto? Como que Dios me abandona. Y yo me pongo a pensar que tal vez muchos o tal vez todos ellos pensaron que al haber permitido Dios que llegara este hombre Nabucodonosor y se los llevara hasta Babilonia, los arrancara de su tierra, ¿verdad? Era como una manera de decirles, estoy hasta aquí de ustedes y ya no quiero ni saber más de ustedes, no quiero volver a saber de ustedes, mejor dicho, olvídense de mí. Pero cuando leemos esta carta, vemos el amor de un papá. Yo lo veo así. Que así como cuando nosotros decidimos o vemos la necesidad de disciplinar a nuestros hijos, lo hacemos porque los amamos. Uno nunca disciplina a un hijo porque no lo ama, sino porque lo ama. Entonces, inmediatamente, ¿verdad? Él, a través del profeta, les emite, les envía esta carta. Donde, qué hermoso, ¿verdad? Saber que él les estaba diciendo, ok, ya ustedes están allá, pero yo quiero que sepan lo que allá ustedes tienen que empezar a hacer. Y bueno, en esta noche el Señor nos ha permitido, ¿verdad?
extraer 4 aspectos que son los que vamos a mirar. Y quiero que todo lo que en esta noche hablemos lo adaptemos a la relación de pareja. ¿Cuántas veces a nivel de la pareja estamos viviendo situaciones que son el resultado de decisiones incorrectas que hemos tomado como pareja o que uno de los dos ha tomado y eso ha traído consecuencias? Pero quiero decirte que Dios siempre, siempre nos habla respecto de una palabra mágica que se llama esperanza. Y aquí es donde yo quiero que miremos esta siguiente diapositiva, ¿verdad? Donde vemos que este mensaje del Señor era un mensaje de esperanza. Un mensaje para ellos donde ellos realmente no se sintieran desilusionados, se sintieran deshechos, se sintieran abandonados, sino que ellos supieran que había para ellos esperanza en Babilonia. Llegó una carta del Señor para ellos dándoles ánimo. El Señor les estaba dando ánimo. El propósito de esta carta era animar el pueblo. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de ellos, imagínense emocionalmente cómo se encontraría. Espiritualmente, imagínense cómo se encontraría. Y por eso el Señor dice, les voy a mandar esta carta para darles esperanza, para darles ánimo, para decirles que, ok, el resultado de su desobediencia es este, pero yo espero que ahora allá escuchen mi voz y tomen acciones. Siempre que nosotros cometemos errores, Dios espera que haya una conversión, que haya un volvernos a Él. Que si antes no lo escuché y por eso tomé decisiones inapropiadas, ahora en mi realidad presente yo pueda tomar una acción apropiada en base al escuchar la voz del Señor. Y qué lindo saber que esa opción la tenemos siempre, no solamente en algún momento, siempre. Siempre como hijos, siempre como pareja, vamos a tener esa opción. Y eso, ¿qué nos genera? Una gran seguridad. Saber de que el Señor nos ama, que el Señor nos cuida, que el Señor está pendiente de cada uno de nosotros, que el Señor no nos abandona, que el Señor no nos desatiende, sino que Él está ahí dándonos el ánimo para continuar avanzando en nuestra travesía de vida, que es lo más importante. Ahora, es importante que nosotros liguemos, ¿verdad? Esa esperanza de la que en este momento el Señor le estaba hablando al pueblo y hoy nos habla a nosotros para cada adversidad. Tal vez en este momento que estamos atravesando a nivel mundial, ¿verdad? Es una situación bastante compleja todo lo que hemos vivido en este 2020. Ninguno de nosotros nos imaginábamos terminando el 31 de diciembre del 2019 y lo que íbamos a vivir en este año. Y tal vez esta situación externa, ¿verdad?, ha generado presión a nuestras vidas. Tal vez ha generado presión a la relación conyugal. Esto ha generado mucho desempleo. Muchas personas se han quedado sin trabajo, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando falta el trabajo, cuando faltan los recursos, empieza a haber presión. Y obviamente esa presión empieza a afectar la relación de los dos. Pero qué increíble poder nosotros entender que aún en medio de toda esta complejidad, el Señor está y hay una esperanza. Siempre, ¿verdad?, que hay adversidad, que como que sentimos que las cosas se estrechan, que como que la noche se hace muy oscura, como que no sabemos ni para dónde es que venimos y vamos, recordemos que está la esperanza que el Señor nos da. Y siempre hemos escuchado que necesitamos estar fortalecidos en la adversidad con su presencia, con la presencia del Espíritu Santo, con la palabra, con la oración, con el intimar con Él. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia en los momentos de adversidad. Y yo quiero en esta noche hacerles una demostración muy lúdica
yo trabajo con los niños, entonces yo soy muy lúdica. Bueno, este globo que yo tengo aquí en las manos representa nuestro matrimonio, ¿ok? Y este pinchito representa todas aquellas situaciones que externas, ¿verdad?, que nos afectan. Todo aquello que nos genera ansiedad, nos genera miedo, preocupación, que hace que muchas veces haya ira, enojo, amargura, todas esas circunstancias que vivimos, ¿verdad? Estrechez, desánimo, tal vez depresión, todo eso externo, ¿verdad? Representa este pinchito. Y aquí, en esta vasijita, esto que está aquí amarillo es jabón líquido. Esto es jabón líquido. Ese jabón líquido representa la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestras vidas, nosotros debemos de dejarnos permear por el Espíritu Santo. Es una decisión de cada uno y es una decisión de los dos. Es una decisión que yo todos los días busque a Dios, que juntos como pareja busquemos a Dios, oremos, que no permitamos que lo circunstancial nos robe lo más importante, que es estar con Él. Entonces, ese jabón representa absolutamente todas esas cosas, el estudio de la palabra, el orar, ¿verdad?, el estar con Él. Y cuando nosotros estamos cubiertos con la presencia de Él, estamos revestidos de Él, ¿verdad? Estamos en oración todo el tiempo, estamos ahí de la mano de Él, no nos hemos soltado de la mano de Él. Entonces, es como esto que está pasando aquí, ¿no? Nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja, ahí está, ¿cierto? Y todas estas circunstancias tal vez en otro momento podrían romper la relación, pero no me entra el pincho. Está tan dura el globo que no me entra el pincho. Sí, ayúdame. O es que me pongo en modo supervivencia de que se va a explotar, pero no se va a explotar. Entonces, todo esto, ¿cierto?, viene a hincar. Y cuando nosotros no estamos revestidos por el Espíritu Santo, es cuando pasa lo contrario, se explota la relación. En cambio, aquí entró el pincho, entró, y la relación sigue intacta. ¿Qué es lo que marca esa diferencia, verdad? Es aquello que pusimos en la puntica del globo. Pero hagamos el experimento con este otro globo. No le vamos a colocar más ese jabón, ¿verdad?, sino que simplemente lo vamos a utilizar, ¿cierto? Le vamos a quitar toda esa presencia del Espíritu Santo. Estamos ahí en la pura carne, pues, ¿cierto?, viviendo las mismas circunstancias. Y todo esto, en este momento, ¿cierto?, si nosotros explota. Y eso es lo que pasa en nuestras relaciones, ¿verdad? Por eso es que muchas veces las diferentes situaciones que vivimos explotan la relación de la pareja. Pero qué importante es que nosotros, en medio del caos, en la enfermedad, en la pérdida, porque este tiempo ha sido un tiempo de pérdida, muchas familias han perdido seres queridos. Yo sé que para nosotros, ya como creyentes, entendemos que el morir es ganancia. Pero yo creo que lo mínimo que uno siempre quiere es poder tener un momento en familia donde juntos oramos por aquel familiar que se va a la presencia de Dios, y ni eso en este tiempo se ha podido hacer. Eso han sido velorios virtuales y una cantidad de cosas. Entonces es tremendo. O sea, son situaciones reales, ¿verdad? Pero que no podemos permitir que eso nos explote, y mucho menos que rompa nuestra relación como pareja, ¿cierto? Nuestra relación de intimidad, nuestra relación de armonía, nuestra conexión, ¿verdad? No podemos permitirlo. Ahora, ¿de qué se habla en situaciones como esa que estaba viviendo el pueblo de Israel y hoy nosotros vivimos? Se habla de dos cosas siempre.
cuando hay situaciones difíciles. Se habla de esperanza y se habla de desesperanza. Y recordemos que ahí en medio de ellos, así como había un Jeremías que hablaba la palabra de Dios, también habían profetas falsos que estaban también hablándole al pueblo. Y cuando uno está en una situación difícil, cuando uno ha sido arrancado de su tierra y llevado a otro lado y cautivo, pues uno dice, no, esto tiene que pasar pronto, algo tiene que pasar. Y yo leyendo este pasaje, recuerdo, a veces uno toma posturas, en oraciones, dentro de la oración toma posturas muy exigentes con Dios, porque son el resultado de lo que yo quiero que se efectúe en ese momento. Pero se nos olvida que debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Él, no de acuerdo a mi voluntad. Creo que de las cosas que al creyente le cuesta más trabajo aprender es eso. Porque cuando nos hacemos cristianos, cuando somos niños en la fe, somos muy demandantes. Y entonces le decimos a Dios lo que queremos, lo que Él tiene que hacer, y decimos, yo tengo fe y yo sé que Dios me va a dar esto, y yo sé que Dios, en el caso de ellos, nos va a regresar, y Dios algo va a hacer Dios, ¿cierto? O sea, Dios va a hacer que Babilonia caiga, Dios va a hacer que ese rey desaparezca, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, y Dios va a salir en nuestro encuentro. Cuando yo leía este pasaje recordaba un evento que yo viví cuando recién yo empecé en la vida cristiana, ¿verdad? Nosotros llegamos a los pies del Señor porque mi hermano mayor, yo soy la menor de 3 hijos, 2 varones y yo, mi hermano mayor a los 14 años empezó a consumir droga. Y ese evento tan terremoto nos llevó a los pies del Señor. Y cuando yo recibo al Señor y empiezo a conocer la palabra y empiezo a aprender a orar, mi oración era, Señor, haz la obra en él. Conviértelo, cámbialo. Y claro, yo empezaba a escuchar testimonios de jóvenes que habían sido sacados por el Señor de la droga y que se paraban delante de otros jóvenes y les predicaban la palabra, y yo cerraba los ojos y yo decía, así lo voy a ver, sí, Señor, así lo voy a ver. Y gracias porque tú lo vas a sacar de ese mundo y va a ser así como estos jóvenes. Y yo me creí que Dios me había dicho eso. Eso era lo que yo me creí. Y fueron 15 años orando por eso y esperando eso. Lo llevamos a muchísimos lugares para que fuera rehabilitado, pero una rehabilitación se hace cuando tú quieres ser rehabilitado, no se puede hacer a la fuerza, entonces eso no logró el propósito. Y un 3 de diciembre de hace ya 30 años, un 3 de enero, perdón, de hace 30 años, cuando recibimos una llamada que mi hermano lo habían matado en Cali. Cuando yo recibo el mensaje de que Fernando estaba muerto, yo me puse de rodillas porque yo estaba dormida ya y empecé a pelear con Dios. Yo creo que yo peleé hora y media, lloré y peleé, y le dije, ¿cómo es posible que tú me hagas eso a mí? Si tú me habías prometido que ibas a cambiarlo, tú me habías prometido que lo ibas a transformar, tú me habías prometido. Quiero decirles que lo único que Dios me había prometido, me ha dado una palabra en la palabra de Dios, era que ese muchacho era primogénito y que era de él y que le pertenecía a él. Eso sí Dios me lo había dicho, que él le pertenecía a Dios. Entonces en ese momento yo llorando y peleando con Dios, y cuando ya se me acabaron las fuerzas y me quedé callada, el Señor empezó a hablar. Y me pasó así como una película, aquella parábola que está en los evangelios donde el Señor dice que un día un hombre salió a contratar obreros para trabajar en su viña. Y que en la mañana contrató unos, y luego contrató a la media mañana otros, y al mediodía otros, y en la tarde otros, y al caer la tarde contrató otros.
Y cuando llegó la hora de pagar el salario, a todos les pagó lo que él había convenido con ellos, que era un denario. Y los que habían trabajado desde temprano le reclamaron y le dijeron, ¿cómo es posible que nos pague lo mismo que le estás pagando a los que solamente trabajaron un ratico? Y me dijo, quiero decirte que el lugar que está reservado para ti desde la mañana es el mismo que él ocupa ahora. Hasta ese momento lloré y entendí que la voluntad de Dios era que él se encontrara, porque bueno, no les puedo contar todo porque me nos iría toda la noche, pero él ya se había encontrado con el Señor. Dios le había llegado a un lugar donde allí le hablaron del Señor, donde él lo recibió, donde recibió ministración, sanidad, liberación, y cuando ya él estuvo listo, el Señor se lo llevó. Y lo que el Señor me ha dicho es que Él era de Él, y claro que Él era de Él, pero según mis expectativas era que Él tenía que estar vivo. Yo no entendía la eternidad, no la entendía. Y tal vez esta gente que estaba ya cautiva, lo único que esperaban era que el Señor hiciera algo, ¿verdad? Algo sobrenatural. Y que lo sacara de ese lugar donde ellos se encontraban. Entonces, se hacían muchas preguntas como estas. ¿Se levantaría Jerusalén? ¿Jerusalén volvía a ser restablecida? ¿Caería Babilonia? ¿Cuáles esperanzas cultivar y cuáles no? El Señor les estaba diciendo, ustedes no van a ver la restauración. Eso era lo que el Señor les decía, ustedes no la van a ver. Ustedes van a estar aquí 70 años. Por lo tanto, establezcanse. Por lo tanto, permitan que sus hijos se casen, casen los hijos, casen las hijas. Por lo tanto, empiecen de cero. Empiecen ahí. ¡Wow! ¿Cómo así que aquí, Señor? Y uno muchas veces dice, pero ¿por qué, Señor, aquí? Si yo quiero es allá. Y no es fácil. Ni siquiera cuando Dios a uno lo llama, cuando nosotros estamos aquí en el Ecuador por un llamado de Dios. Pero déjeme decirle que no llegamos muertos de la risa tampoco. Recuerdo esa noche cuando aterrizamos aquí en Ecuador, eso mejor dicho, veníamos con el corazón así, apachurrado de haber dejado nuestra Colombia, nuestra familia, el ministerio. Pero aquí el Señor nos traía con un propósito. Ellos estaban allá también con un propósito, pero para ellos era mucho más difícil porque estaban en la tierra del enemigo. O sea, era difícil que pudieran comprender eso. Y más cuando los falsos profetas les estaban diciendo, Babilonia va a caer, tranquilos, Babilonia va a caer. Y Babilonia cayó, ¿no? Cuando llegan los medos y cae Babilonia, pero quedan bajo el poder de los medos. Y luego llegaron los persas. Entonces, no era solamente el problema, no era Babilonia. El problema era que ellos estaban allí porque Dios quería tratar la vida de ese pueblo. Quería formar a ese pueblo. Y Dios utiliza lo que sea. Utilizó Babilonia, después utilizó los medos, después utilizó los persas, pero el plan perfecto de Dios se cumple, así uno se ha obstinado como lo fueron ellos. Entonces, déjenme decirles que independiente de los errores que uno pueda cometer a nivel personal o a nivel de pareja, Dios no interrumpe el plan que Él tiene con nosotros. Y que esa adversidad y que esa aridez, ¿verdad? El Señor la va a convertir, como dice el profeta Isaías, en manantiales de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ahora, miremos este segundo punto que tiene que ver con la realidad nuestra como hijos de Dios. Somos peregrinos. Y estamos hablando dentro de este tema, ¿verdad?, de adaptarnos al lugar, y para poder uno adaptarse al lugar donde Dios lo tiene y adaptarnos a las circunstancias externas, tenemos que entender esto, que nosotros somos extranjeros. Miremos por favor lo que dice Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Qué increíble que allí Pedro, ¿verdad?, nos está haciendo referencia de esta realidad de cada uno de nosotros. Él habla de los exiliados, ¿verdad? Habla de los extranjeros.
Y en Hebreos también nos habla de lo mismo, ¿no? Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Eso no se nos puede olvidar, que nosotros no podemos echar raíces aquí. Y cuando a uno se le olvida y empieza a echar raíces aquí, se friega, mejor dicho. Viene la desilusión, porque cuando uno se aferra a algo y lo tiene que soltar, eso duele. Entonces el Señor nos habla claro, dice, ustedes no son de aquí. Entonces, ¿de dónde somos? Claro que sí somos. ¿De dónde somos? El Señor nos dice en su palabra que nosotros, ¿verdad? Somos conciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos a Jesucristo. Por lo tanto, es importante que entendamos qué es ser exiliado. Y básicamente significa que esta no es nuestra tierra y que el hecho de no ser de este mundo, eso implica caminar contra la corriente, vivir en tensión. Claro que sí, porque tú no eres de aquí, no te puedes hacer a este mundo. Y la ciudadanía que a nosotros nos define y que nos da identidad es totalmente de otro lugar, como dice Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde somos? Somos ciudadanos del cielo. Entonces, cuando uno eso lo entiende, ¿verdad? Uno deja de vivir como la gente que vive aquí. Entonces tenemos una perspectiva eterna. Como pareja tenemos un enfoque eterno. Entonces no nos envolvemos ni nos dejamos enredar de todo lo que la gente que no conoce todavía al Señor se deja enredar. Eso es muy importante que nosotros lo comprendamos para que nuestro matrimonio y nuestra relación vaya de gloria en gloria y de victoria en victoria. Son dos aspectos muy importantes. No olvidemos, primero, que el Señor nos da esperanza. Cada vez hemos escuchado esta frase, cuando la noche está muy oscura, es porque ya pronto está el amanecer. Por muy difícil que sea la situación, por muy compleja que sea la situación, siempre hay una palabra de esperanza de parte de Dios para nosotros. Y eso, wow, nos da fuerza para seguir avanzando en esta travesía de vida, porque esto es una travesía de vida, y seguir avanzando en la relación para que cada vez se haga más fuerte. Y no olvidemos que no somos de aquí, ¿verdad? A ellos se les olvidaba que ellos no eran ciudadanos ni de aquí ni de allá, sino que eran ciudadanos del cielo. Pero estaban muy aferrados, ¿verdad?, a su tierra y les costaba trabajo. Por lo tanto, el hacer caso de esas palabras de Dios a través del profeta no era fácil de ninguna manera. Entonces, vamos a continuar mirando los siguientes dos aspectos que el Señor en esta noche quiere hablarnos a nosotros. Bueno, un pequeño cambio. Y yo quiero pedirte que hagamos un ejercicio en este momento. Nos ha hablado Inés de una palabra hermosa. A mí me encanta la palabra esperanza. Algunas damas tienen ese nombre propio, esperanza. Y la gente dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza. Y es algo tremendamente importante. Vamos a mirar al cónyuge. Voy a pedir que te pongas de frente a tu esposo, a tu esposa, y que le digas, primero los varones, a las damas le vas a decir, así con una sonrisa le vas a decir, hay esperanza. Dile a tu esposa, hay esperanza. En el Señor hay esperanza. Ahora la esposa al esposo, dile, en el Señor hay esperanza. Díselo. En el Señor hay esperanza. Amén, 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 amén. Hay esperanza en el Señor.
Qué rico estar aquí hablando de un tema tan precioso de la palabra del Señor. Y yo quiero decirles que especialmente en los momentos difíciles, especialmente esos momentos duros que tú y yo enfrentamos, es inevitable que en la vida tropecemos, nos topemos con situaciones difíciles. Especialmente en esos momentos necesitamos, como en esta noche, como anoche, como mañana, en esta preciosa cumbre, escuchar la voz del buen pastor. ¿Recuerdas? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque no hay problemas, porque todo va bien. Como decía el pibe Valderrama, recuerdan en Colombia, cada vez que lo entrevistaban al pibe, él siempre decía, todo bien, todo bien. Se hizo característico, ¿no? Cualquier cosa, él no era muy expresivo, no era muy fluido para hablar, entonces, ¿y qué pibe? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Esa era su respuesta, ¿no? Y entonces, no temer mal alguno, porque siempre todo va bien, porque siempre todo rueda, porque me salen las cosas. No, dice, porque tú estarás conmigo. Esta es la razón, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabes qué? Hay un lugar físico en el camino que va de Jerusalén a Jericó. Es ¿cómo se dice? Un sendero estrecho en medio del desierto que es históricamente famoso y la tradición judía ubica o relaciona ese sendero con ese valle de sombra de muerte del que habla David. Porque era un lugar difícil, oscuro, peligroso, donde frecuentemente la gente era asaltada, como le pasó a aquel hombre de la historia del buen samaritano. Y en nuestro camino y en nuestra vida hay senderos difíciles, oscuros, peligrosos. Y este pueblo de Jeremías 29, el pueblo de Judá, estaba pasando uno de esos terribles valles de sombras de muerte. Y tú y yo hemos atravesado muchos. Hace 15 años casi, vamos para 15 años, el próximo enero, llegamos a esta linda tierra de Ecuador por un llamado del Señor. Y de hecho tuvimos que esperar, fueron más de 10 años, Él nos habló y nos trajo aquí en el tiempo perfecto. Y ha sido maravilloso, ha sido extraordinario. Él nos ha bendecido, Él nos ha respaldado, Él nos ha provisto, Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Cuando ahora cantábamos fidelidad, tu fidelidad, wow, se nos estremece el alma porque lo hemos vivido en carne propia. Porque es más que una canción, es más que una linda letra, es una realidad preciosa. Él ha sido fiel. ¿Significa eso que no hemos tenido problemas? ¿Ha habido momentos tan difíciles? Acá, por ejemplo, el primer año en Ecuador fue bastante duro. Un tiempo de sembrar y no veíamos fruto. Y entonces trabajábamos, íbamos, veníamos, corríamos, nos esforzábamos, orábamos. Dios nos hablaba y daba promesas, pero no veíamos resultados. No se me olvida una noche que viniendo del aeropuerto, estábamos sin auto en ese tiempo, y me fui a un grupo donde llegué y no estaban las personas, ¿verdad? Hice un viaje, varios buses y casi 2 horas para llegar allá al extremo norte de la ciudad, porque donde quiera que nos permitían abrir grupos, ahí abríamos grupos. La idea era por donde fuera. Y llegué y no estaba la familia. No me avisaron nada, o sea, venía con una mezcla de tristeza, de desánimo, de enojo. Y me bajé del bus, aquí unas 4 cuadras para venir aquí a la casa, ya casi 11 de la noche, con hambre, con cansancio, con enojo, con tristeza. Y pasando un semáforo en una esquina, salió de una puerta un perro muy grande, un perro bravísimo, se me vino encima. Se me lanzó ese perro. Por la gracia de Dios no me mordió. Tenía una chaqueta de pana y cogió la chaqueta y me la rompió, me la despedazó y se entró otra vez a la casa. Gracias a Dios no me lastimó físicamente, pero ese momento yo me vine hasta aquí más enojado todavía, llorando y diciendo, pero Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que yo me venga de Colombia, dejamos allá un hermoso ministerio, la familia, todo esto, para que me pasen estas cosas? Y momentos así difíciles pasamos en la vida tú y yo. Tal vez este momento estás sin empleo. Tal vez este momento el negocio no funciona. No hay resultados. Y se va angostando el camino y se va haciendo difícil y pesado.
Pero Dios está hablándonos, el buen pastor está hablándonos, diciendo que necesitamos tener esperanza, recuperar la esperanza, mantener la esperanza, que necesitamos recordar que somos extranjeros, que estamos de paso, que todo esto es temporal y que Él está con nosotros. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y tú y yo, cada vez que nos acercamos al Señor, ¿qué es lo que recibimos de Él si no es el aliento, la fortaleza, el consuelo, verdad? Es maravilloso el Señor. Ahora, un tercer principio para adaptarnos entonces al lugar en el que estamos. Y nos hemos adaptado, ¿verdad? Aquí en el Ecuador nos hemos adaptado a la tierra, a la linda gente ecuatoriana, a la comida ecuatoriana, a los hornados, a la fritada, a los encebollados, a la fantástica costa ecuatoriana, a la Ruta del Sol, tantas cosas lindas y también a las cosas difíciles. Un tercer principio que encontramos aquí en la palabra es este. Dice en el versículo 7, esta primera frase que ya leímos al comienzo, ahí está como título del punto 3. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Procurar la paz. Es entonces número 3, aprender a procurar la paz, a procurar el bien del lugar al que nos hizo transportar. Ahora, cuando, como en el caso nuestro, nos ha traído el Señor en el tiempo perfecto, nos preparó, nos habló, y aún por encima de lo adverso, Él ha estado ahí, hemos visto su gracia, su amor, ha puesto gente tan linda aquí que nos ha querido, tantas cosas bellas. Pero cuando, como el caso de Judá en Babilonia, Dios estaba hablándoles de procurar la paz de Babilonia, de la ciudad enemiga, de ese pueblo que los había invadido. A ver, familia, estamos hablando esta noche de lo que quedaba de una nación, de las ruinas de una cultura, de las ruinas de una nación, de las ruinas de un pueblo. Y el Señor en lo que les está diciendo les dice, yo quiero que ustedes procuren la paz de estas personas. ¡Wow! ¿Qué? El libro de los Salmos dice que cuando ellos estaban allá, junto a los ríos de Babilonia, la gente, los enemigos, la gente de ahí de Babilonia les pedía que cantaran cánticos de Sión. Les decían, canten canciones de Sión. Y ahí dice en el Salmo, ¿cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra extraña? ¿De qué nos hablan? ¿Cómo podemos cantar nuestra música en esta tierra extraña? No fluye normalmente, en la lógica, en lo natural, no fluye un canto de gozo, de alegría, cuando estás en cautividad, en opresión, viviendo estas circunstancias. ¿Cómo nos piden que canten canciones de nuestra tierra? Sin embargo, ellos aprendieron y tuvieron que aprender a cantar canciones y a levantar casas y a plantar árboles y esperar, porque un árbol no te da fruto de la noche a la mañana. El versículo que vemos ahí en el 5, en el 6, en el 7, en Jeremías dice, planten árboles y coman de su fruto. Tienes que esperar 5, 6, 7, 8 años para hacerlo y les dice que sus hijos se casen, tengan hijos y ellos también tengan hijos. El Señor les estaba enseñando algo que tú y yo necesitamos aprender más que nunca en esos valles de sombra de muerte, en esos senderos estrechos, y es que tenemos que levantar la mirada hacia adelante. Es que no podemos quedarnos anclados en el pasado y ni siquiera en la circunstancia presente. Piensen en las próximas generaciones. Como mencionó mi esposa, le dijo, ustedes, la mayoría no van a regresar porque son 70 años. Y muchos ya llegaron mayores o ancianos a Babilonia. Pero sus hijos van a regresar. Y ustedes tienen que aquí, una palabra hermosa, quisiera que la puedas escribir en alguna parte, o una expresión mejor, y es nuevos comienzos. El Señor le estaba hablando a este pueblo cautivo que había sufrido tanto, que estaba acarreando las consecuencias de sus malas decisiones y sus errores y pecados. Estaba diciendo, pero hay nuevos comienzos. Por favor, díselo a tu cónyuge ahí donde estás. Sonríele de nuevo y dile, hay nuevos comienzos. Hay nuevos comienzos. Hay comienzos de bendición en el Señor. Wow.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que entender? Que somos restaurados, llamados y capacitados para hacer una bendición para las comunidades en las que vivimos y trabajamos. ¿Qué te parece? Tres palabras hermosas ahí, tres expresiones. Restaurados, llamados y capacitados. Y quiero que lo recibas en tu corazón en el nombre de Jesús. Él nos restaura. Lo está haciendo en este tiempo, en esta cumbre. Y a través de esta cuarentena y pandemia, Él está restaurándonos y quiere restaurarnos. Y algo que he aprendido y que te quiero compartir esta noche es que cuando Dios restaura, normalmente, humanamente hablando, restaurar es volver algo a su condición original. Algo que, una obra de arte, un cuadro, lo que sea, a través de un proceso especializado se le vuelve a su condición original. Pero cuando Dios restaura, hace más que eso. Él toma algo que se atrofió, que se echó a perder, y lo lleva a una condición mejor que la que estaba al comienzo. Mejor, lo levanta más arriba, lo lleva a un punto mucho mejor del que estaba antes. Y Él te quiere restaurar y te está restaurando, y eso significa llevarte a una situación, a una realidad, a una condición mucho mejor que la que tuviste algún rato en tu vida. Él nos restaura, nos llama y nos capacita. ¿Para qué? Dice, para hacer bendición. Ahí les he puesto una imagen. Si ustedes se fijan, alcanzan a leer el rotulito al fondo, dice Semillero de Esperanza. Y es una reunión del año pasado, noviembre, en Jama, una región donde muchos de ustedes nos ayudaron con sus oraciones y ofrendas para hace 5 años comenzar a levantar en ese lugar una población pesquera muy pobre de la costa ecuatoriana que sufrió el terremoto, si ustedes se acuerdan, abril del año 2016, un terremoto sacudió esta tierra, una tierra ya bastante afectada y sobre todo la costa fue donde sufrió porque fue el epicentro ahí en la costa. Y entonces una región ya de por sí afectada, ya de por sí con pobreza, ya de por sí con problemas de violencia intrafamiliar, una región caracterizada porque hay, por ejemplo, el embarazo infantil es impresionante, la cantidad de niñas de 11, 12, 13 años embarazadas es impresionante. Cuando llegamos allá y hemos trabajado estos 5 años, ver que lo normal en esas poblaciones es que las niñas ya tienen, niñas, estoy hablando de niñas 14, 15, 16, tienen ya 2, 3 hijos, y es lo natural para ellas, donde las niñas creen que lograr que algún hombre las embarace, ya, tal vez por enganchar a un hombre, lo que sea. Y entonces, tantos problemas, alcoholismo, todo lo que te puedas imaginar, pobreza extrema, y además viene un terremoto y sacude y estremece esta tierra y wow. Dios nos habló cuando hubo el terremoto y nos movió a ir a la costa. Y orando al Señor, Él nos dio un plan que se llama Operación Nehemías, basado en el libro de Nehemías. Y al mes del terremoto, yo me fui con un grupo de empresarios de la iglesia y recorrimos la costa del Ecuador en oración. Desde el norte hasta el sur. ¡Wow! ¡Qué estremecedor! Ver poblaciones totalmente destruidas, encontrar escombros y tanta muerte y desolación. Cada lugar que llegábamos decíamos, aquí hay que hacer algo, aquí hay mucha necesidad. Pasamos a otro lugar y allá era más. Decimos, no, aquí tenemos que quedarnos, y avanzábamos y no, aquí. Y entonces, Señor, dinos dónde, muéstranos dónde enfocarnos. Y nos llevó a Jama. Y ha sido maravilloso. Ir a un lugar con tanta necesidad. Dios aquí está hablándonos de que para adaptarnos y en medio de cualquier situación tenemos que empezar a mirar hacia afuera, dejar de mirarme yo mismo, porque la situación, como es difícil, adversa especialmente, me lleva a pensar en mí y entonces lo que me está pasando y el problema que estoy viviendo y la dificultad que tengo y el poco dinero que me queda y todo, y yo, y mirarme a mí mismo. Y entonces me enfrasco en mi propia realidad. Y Dios me dice, ¿sabes qué? Me dice el Señor, ¿sabes qué? Mira hacia afuera. Mira a tu alrededor, gente que necesita tal vez más que tú. Y aunque tú tienes una difícil situación, justamente para poder salir de eso, tienes que levantar la mirada y mirar y empezar a hacer algo por otros. Y no es que teníamos recursos, ni obreros, personas, ni dinero, ni nada, pero dijo, vayan. Y empezamos a trabajar. ¡Qué extraordinario! Quiero decirte algo. Siempre que Dios da una visión, ¿y qué es una visión?
ojalá lo puedas anotar o guárdalo en tu corazón. Una visión, ¿sabes lo que es? Es la respuesta de Dios a una necesidad. La visión yo no me la puedo inventar, ni la puedo copiar de nadie. Dios nos revela la visión. Y la visión es la respuesta de Dios a una necesidad, por su amor. Porque Dios por amor siempre responde a una necesidad. Y entonces Él da la visión. Y esa visión implica todo un plan. Mañana escucharemos con Pablo y Claudia acerca de los pensamientos que Él tiene, los planes que Él tiene, que son de paz y no de mal. Planes de Dios. Y para cada plan de Él tiene personas. A ti y a mí nos escoge. Ya dijimos que Él nos llama a tomar parte en esos planes. Y es, además, extraordinario porque Él empieza a proveer los recursos. Porque yo miro mi bolsillo, mi chequera, y digo, oye, ¿cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a hacer algo? Si no tengo tiempo, si no tengo recursos. Y Él dice, ve. Y cuando vamos, como hizo Nehemías, como hizo Moisés, como hizo cada hombre y mujer que Dios ha llamado, vamos. Comenzamos a ver cómo Él empieza a levantar las personas correctas y los recursos. Y empiezan a ocurrir milagros y a abrirse las puertas. Y lo que ha pasado en esa linda tierra. Restaurados, llamados y capacitados para hacer bendición. Génesis 12, versículo 3, recordemos, mi vida, ¿qué nos dice? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Wow. La promesa de Dios a Abraham. Dios llamó a Abraham. Y de Abraham aprendemos, eso lo compartimos el día domingo aquí en la iglesia, que Dios, y son dos palabras en ese pasaje de Génesis 12, el versículo 1, donde Dios dice, deja tu casa, deja tu parentela, la tierra de tu padre, deja implica dejar y salir. Y eso nos cuesta trabajo. Como decía mi esposa, no fue fácil, ¿verdad? Wilson y los Dalitos más de 30 años salieron de Colombia hacia Guatemala. Nosotros vamos para 15. Y salir y dejar no es sencillo, siempre nos va a costar. Siempre va a ser difícil, porque a lo mejor lo poco o mucho que tengamos, pues es lo que tenemos. Y entonces Abraham, lo que él tenía no era malo. Él tenía una buena situación allá en Ur de los Caldeos. Pero Dios le dijo, quiero que dejes, quiero que salgas y dejes. Cuando Dios nos confirmó salir para acá, para Ecuador, había gente que nos decía, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué se van a ir? Aquí están ustedes bien, manden gente, manden misioneros. Puede ser, si Dios te llama a eso, pero a nosotros nos llamó a salir. Y entonces salimos y dejamos. Y es porque siempre Dios tiene cosas mejores. Siempre, no nos aferremos, no temamos soltar, dejar salir para ir a abrazar la visión de Dios. Para ir a ser parte del cumplimiento de esa visión de Dios, donde Él quiere responder a la necesidad de personas, familias. Y lo más lindo es que, siendo parte de esos planes de Dios, el primer bendecido eres tú. Él te bendice para hacer bendición. Él nos envía a bendecir, a hacer bendición, pero porque nos ha bendecido y nos bendice para hacer bendición. Esa es la manera, el método del Señor para esto. Y lo cuarto y último principio, que está ahí también en el versículo 7, en Jeremías 29, dice, rogad por ella, rogad por la ciudad. Rogar por la ciudad en la que Él nos pone. Vamos a leer Lucas 19. Si por favor puedes buscar en tu Biblia, me encantaría. Y vamos a leer aquí con mi esposa Lucas 19, 41 y 42. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Wow. Recibamos esa palabra. Mira lo que dice aquí este hermoso relato. El Señor Jesucristo. Ubiquémonos en la escena. Es el momento, acaba de ocurrir la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Recuerdas? Llegó el Señor ahí y la ciudad entera se conmocionó, la ciudad lo aclamó, los niños lo alababan. Y cuando dice que Él se miró la ciudad, vio la ciudad de Jerusalén, lloró por la ciudad. Es una exclamación. Yo quisiera, uso mi imaginación, creo que esa exclamación fue muy profunda de su espíritu, el espíritu del Señor diciendo, oh, Jerusalén, si tan solo supieras hoy lo que es para tu paz. Oh, si tan solo nuestras ciudades y naciones supieran lo que es para su paz.
Oh, si tan solo tú y yo supiéramos hoy lo que es para nuestra paz. Rogar por nuestras ciudades, rogar por nuestras naciones, tenemos que hacerlo. Y a lo mejor pensamos en algún momento, ¿y por mí quién ora? Sí, tú y yo tenemos necesidades, situaciones, claro que sí. Y necesitamos orar los unos por los otros y orar por nuestros hijos. Este tiempo, con mi esposa y aquí con la iglesia hemos desarrollado una linda dinámica de orar por los hijos. Las damas oran por los hijos, se llaman Madres Unidas para orar. Hermoso. Y los varones hemos también tomado esa visión y se llama Padres Unidos para orar, orar por nuestros hijos, orar por nuestras casas. Necesitamos hacerlo. Pero también por nuestra ciudad. Y dice en la frase anterior, es que si procuramos la paz, dice, en su paz tendréis vosotros paz. Es que, dice algunas traducciones, es que del bienestar de tu ciudad depende el tuyo. Eso fue lo que dijo el Señor. Del bienestar de su ciudad depende el bienestar de ustedes. Así que es inevitable que en la medida que tú y yo somos restaurados por el Señor, experimentamos la restauración y entendemos el llamado y que Él nos capacita para hacer bendición ahí donde nos pone, ser bendición en tu empresa, en tu negocio, en tu barrio, en tu ciudad, haciendo algo por otras personas. Y no hay mejor bien que podemos hacer que llevar el Evangelio, que orar por una persona, que orar por un enfermo, tal vez tender la mano a alguna persona que está con hambre, con necesidad. ¿Cuántas maneras, cuántas formas de ayudar a algún necesitado que Dios nos puede brindar a ti y a mí? Pero tal vez la más poderosa y bella es orar, orar por los demás, orar por nuestra ciudad. Elevar el clamor al Señor, como lo hizo el Señor Jesucristo. Esta frase de Reiken dice, por sí mismos, actos aleatorios de bondad no pueden traer una paz duradera. Las únicas bases para una verdadera y duradera shalom, paz, es el trabajo de Cristo Jesús en la cruz. Qué tremenda verdad. Qué importante que podamos realizar actos de bondad. Como les compartía, este trabajo en Jama, ya ha nacido una iglesia que está floreciendo ahí, de Senfor en Jama, y un hermoso proyecto que ya es realidad, que se llama la Fundación Semillero de Esperanza, que realiza un hermoso trabajo, ayudando aquí en la ciudad de Quito, sectores marginados y allá en la costa. Y qué hermoso ha sido ver cómo personas Dios ha levantado y cómo se han sumado esfuerzos y cómo Dios actúa en medio de todo esto. Pero todos esos actos de bondad aislados no van a traer una paz duradera y una transformación como Dios quiere producir. Solamente la obra de la cruz, como dice aquí, ¿verdad? Me parece sabia esa frase, muy, muy real, muy, muy veraz. Por eso, finalmente, en conclusión, familia, orar por nuestras naciones, dejarnos restaurar por Dios, permite que Dios siga haciendo en tu hogar, actuando el Señor, reconstruyendo la relación, sanando las heridas, rompiendo las cadenas, quitando los yugos. Eso quiere hacer el Señor y lo está haciendo, restaurar. Haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, reconciliando la familia, levantando los matrimonios. Creo que la mejor conclusión y del Señor es esta. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos hacer muchos esfuerzos y los hemos hecho y los seguiremos haciendo. Y que Dios bendiga tus esfuerzos y trabajo. Y seguramente con Inés, por la gracia de Dios, son 33 años. Algunos de ustedes llevan más años, algunos menos. Esfuerzos, trabajo. No es fácil. Es lo más hermoso, más bello el matrimonio, pero no es fácil. Con el Señor. ¿Qué tal sin el Señor? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos tú y yo. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Necesitamos aferrarnos al Señor y dejar que Él restaure. Él está actuando en tu corazón y en el mío en este momento. El Espíritu Santo está haciendo una obra hermosa en tu vida en este momento. Varón, mujer, está actuando el Espíritu Santo, transformando, renovando, restaurando, llevándonos a nuevos comienzos. Y dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, Dios tiene para ti, y para tu casa, y para tu familia. Y ustedes entonces, y nosotros restaurados como personas y familias, instrumentos de Dios para bendecir a otros. Qué hermoso. Yo te invito a que donde estás, te tomes de la mano con tu cónyuge y elevemos juntos una oración a Dios.
Eleva ahí en acuerdo con tu pareja, con tu cónyuge. Hay un tremendo poder en el acuerdo de la oración cuando oramos puestos de acuerdo. Es una de las cosas más lindas del matrimonio, poder orar juntos. Y una, de hecho, esas llaves tan sencilla pero eficaz para enfrentar las situaciones y superarlas y es orar juntos. En el nombre de Jesús, aquello que está seco y muerto, el Señor levanta con poder. Cualquier aspecto de tu vida o matrimonio se ha levantado con poder y restaurado. Y experimentes que eres bendecido para hacer bendición. Así es, amado. Gracias, Padre, por tu gracia, por tu Darnos amor, ese por tu presencia, privilegio. por tu palabra, No solo por tu ser Espíritu, restaurados, Señor. sino restaurados. Gracias, en el nombre de Te Jesús. bendecimos, Señor. Amén. Amén. Amén, familia. Amén, amén. Ha sido un gusto. Dios les bendiga. Muchas gracias por este Señor, enorme bendiga. privilegio, por esta linda bendición. Qué hermoso.